Les damos la más cordial bienvenida a Sufismo para Todos. Para hacer yoga es un honor contar con el Abdal Sufí Abu Fran, en este espacio en el que vamos a compartir reflexiones desde la perspectiva del sufismo. Y bueno, en la plática anterior estuvimos hablando sobre el tema de la transformación. Creo que en este momento histórico en el que estamos viviendo, todo nuestro entorno está atravesando una profunda transformación y nos está pidiendo de diferentes formas aceptación de todo lo que nos conforma, ¿no? Partiendo desde nuestra misma sombra. Abu Fran, en la sesión anterior, nos dejó un ejercicio de plantearnos esta pregunta de si yo continúo haciendo lo que estoy haciendo, ¿dónde voy a acabar? Y creo que es un planteamiento sumamente valioso para estos tiempos actuales. Sin más, les doy la bienvenida a Edgar Valencia, que es director de Ser Yoga, y por supuesto a nuestro querido Abdal Abu Fran. Bienvenidos. Muchas gracias, Rayo. Muchas gracias. Bueno, pues cuando Fray Luis de León salió de la cárcel después de 5 años, volvió a la Universidad de Salamanca a dar clase y comenzó la clase diciendo, decíamos ayer... Muy adecuado para el día de hoy. Sí. Bueno, pues decíamos ayer, en el otro programa, cuando hablábamos de la transformación, que la característica de la transformación sufí, que el sufí pretende, es que esta es consciente, ¿no? Y para ser consciente, para que todos nos transformamos, pero muchas veces sin querer y sobre todo sin darnos cuenta de hacia dónde. Entonces, la diferencia está en que el sufismo, y no solo el sufismo, pero desde luego el sufismo pretende una transformación consciente. Para iniciar esta transformación consciente, lo primero es saber de dónde se parte. Y para saber de dónde parto yo, que soy el que quiere transformarse, tengo que saber qué hay en mí que no es mío. Y ahí están toda esa serie de condicionamientos, prejuicios, creencias, valores, que sencillamente, entre comillas, he heredado y jamás he sometido a reflexión. Hay una cosa que los sufís sabemos desde hace tiempo y es muy interesante, y es que lo que vale hoy no valdrá mañana, y lo que vale aquí no valdrá allí. Entonces, cuando yo someto a revisión los conceptos y creencias que tengo, no necesariamente tengo que aceptar o rechazar para siempre. Puedo decir, bueno, pues de momento voy a usar esto, o voy a creer tal, o voy a practicar esta religión. Uno de mis amigos se casó otra vez, por cuarta vez, a los 60 años, y en la boda hablaron ellos, como a veces es costumbre que hablan los que se casan. Entonces dijeron, mira, Mónica y yo, ella se llama Mónica, nos casamos sabiendo claramente que las cosas duran lo que duran y se acaban cuando se acaban. Entonces, su intención no era establecer un matrimonio de corta duración. De hecho, siguen juntos y ya hace bastante tiempo de esto. Su intención es llegar hasta la muerte, juntos. Pero son conscientes de que las cosas sirven mientras sirven y que cuando no sirven, no sirven y que todo se acaba, ¿no? También los matrimonios eternos se acaban. Entonces, esa actitud de mi amigo es un poco una actitud sufí. Dice, vale, muy bien, yo ahora voy a practicar esta religión. Eternamente, bueno, voy a practicar esta religión. La practico porque supongo que va a funcionar, pero en el momento en que deje de funcionar, para mí, la dejaré. O voy a ejercer esa profesión, pero en el momento en que deje de funcionar, o voy a vivir de esa manera. En el momento en que yo sienta que ya no, lo voy a dejar. Entonces, cuando uno hace revisión, primero está la tarea importante, que no se acaba nunca, de descubrir todo lo que hay en mí, que no es mío. Pero la siguiente tarea es, cuando ya lo he descubierto, lo que no es mío, reviso, porque sencillamente no puedo prescindir, porque no tengo nada que lo sustituya. A mis creencias, el 80% no serán mías, pero no tengo nada que las sustituya, entonces las reviso.
Vale, yo creo en esto, creo en lo otro, creo en lo de más allá, y lo reviso, ¿no? Si yo acepto alguna de esas creencias, no lo acepto de una vez para siempre. Lo acepto porque en este momento yo siento que sí, que funciona, pero sé que a lo mejor mañana no. Y con esa cautela acepto todo lo que acepto. Pensamientos, creencias, teorías, incluso el sufismo mismo. El sufismo lo acepto, lo practico, estoy encantado, pero a lo mejor mañana no me sirve. Y yo no sería un sufí si pensara que sirve para siempre y para todo el mundo y en todo lugar, ¿no? Y en todo momento. Un sufí sabe que no, que sirve mientras sirve, durante un tiempo y en algún lugar. En otro momento y en otro lugar tal vez no sirva. Bien, pues esa sería la cuestión, el resultado de la aceptación que hace el sufí después de revisar la aceptación o la absorción o el tener como propio, después de revisar las creencias y opiniones, conceptos, prejuicios que descubre que no son de él. ¿Qué pasa si soy una persona sumamente controladora? No me he dado cuenta de eso y no acepto de una u otra forma que las cosas se acaban, que las cosas se transforman, que las cosas cambian y me empeño en mantener mi control. Bueno, pues si te empeñas en mantener tu control, vas a cosechar estrés y frustración. Eso es lo que va a pasar seguro. Porque lo que evidentemente a veces podemos controlar es nuestra intención y lo que hacemos, a veces. Lo que nunca podemos controlar es el resultado, sobre todo a medio plazo, de lo que hacemos. Porque lo que ocurre al final no depende solo de nuestra acción, depende de muchas cosas. Entonces, bueno, yo no puedo saber lo que va a ocurrir y, por lo tanto, no controlo lo que ocurre. Digamos que la vez pasada, justamente en esta continuación de la transformación, que nos platicabas de la importancia de la aceptación, es incluir en esta parte que hoy día nos estás diciendo, esta revisión de mí. Tal vez hay una parte muy controladora en mí y yo no lo he visto. O tal vez hay una parte que me aterroriza el cambio porque tengo una aparente seguridad que a mí me da cierta estabilidad, pero no estoy consciente de ello. Y entonces me aferro a esto. Pero ¿cómo puedo llegar a esa aceptación? A esta aceptación del cambio, esta aceptación de la transformación. Me doy cuenta que tienes razón en mi punto de vista y efectivamente muchísima gente se asusta con el cambio, ¿no? Tanto como que la aterroriza, ¿no? Pero se asusta con el cambio, se asusta de lo que necesariamente va a ocurrir, o muy probablemente va a ocurrir, como que mis hijos se irán, muy probablemente enviudaré, quedaré sola, me divorciaré o yo qué sé, o me iré a una moriré, o muy probablemente no poder trabajar en lo que trabajo, aunque solo sea por edad, o porque la empresa quiebre o por cualquier cosa. Entonces, todos esos cambios me aterrorizan y no los quiero pensar. No entran en mi perspectiva. Si a esa negativa al cambio le añado el control, pues tengo seguro el premio gordo de la frustración en mi cartera, ¿no? Garantizado. Garantizado, sí. Porque, claro, indudablemente las cosas van a cambiar y no voy a controlar el cambio. Entonces, la característica del cambio es que siempre es lo inesperado. Si fuera una repetición del pasado, no sería cambio. Claro. Entonces, realmente, en ninguna época, ni siquiera los revolucionarios, que son muy cambiadores de todo,
y gracias al cielo los hay. Claro, correcto, correcto. Dice que los revolucionarios consiguen jamás lo que pretendían con la revolución. Y podemos fijarnos, si queremos, en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa. El modelo de sociedad y por el que ellos peleaban y por el que hicieron la revolución, aquello de la libertad, la igualdad y la fraternidad por la que los franceses hicieron la revolución, se convirtió así, en eso. Los hombres después de la revolución y las mujeres eran iguales, libres y hermanos, fraternos, pues lejos. El paraíso comunista llegó después de la revolución comunista. Y no es que fueran hipócritas, ni unos revolucionarios ni otros, ellos lo creían y lo querían. Sin embargo, el cambio, que sí que lo provocaron, no lo controlaron. Pero no porque fueran torpes, sino porque no puedo controlar el cambio. Puedo tener la ilusión de que lo controlo, pero solo si me miento a mí mismo. Y esa mentira solo se puede mantener un tiempo, porque al final está claro que la realidad discrepa tanto de lo que yo pretendía que ya no me puedo seguir mintiendo. Qué joya, Bufrán. Sí, sin embargo, sí. Es una ilusión. Sin embargo, Abu Fran, mencionabas lo que sí puedo controlar es la intención, ¿correcto? Sí, así es. La intención con la que yo hago las cosas sí que está en mi mano. Puedo controlar, digamos, desde... A mí me gusta ponerle esta palabra compuesta, autocontrol en mí, gestionar, cojo responsabilidad en esto que está afuera, qué voy a hacer yo con este material adentro y luego cómo lo voy a llevar afuera de mí, en esta intención. Eso tal vez podría entrar en esta toma de responsabilidad y darle una intención tal vez a mi palabra, a mi acto, desde mi intención. Pero hablando de esta parte de las expectativas y del resultado, como el ejemplo que pones de la revolución, pues tal vez puede llevarte a un resultado muy distinto. Sí, o puede ocurrir. O sea, estar abiertos como esta posibilidad de que, sin aferrarte, ¿no? La cuestión es que cuando yo decía que controlo mi intención, la palabra correcta para un sufí sería que yo elijo la intención de lo que hago. No se trata de controlar porque la intención no tiene, bueno, tiene vida propia cuando no soy consciente de lo que hay en mí, pero cuando soy consciente de lo que hay en mí y de dónde viene, la intención sale de mí y yo decido con qué intención hago las cosas. Qué valioso. Pero sé perfectamente que la intención no basta para que las cosas salgan conforme a mi intención. Y tengo muchísimos ejemplos, como acabo de poner dos, pero también, yo que sé, había una vez un joven que todos los días llegaba a la panadería y preguntaba si quedaba algún pan de ayer. Y entonces la panadera le daba, bueno, aquí en España se compra pan todos los días, y le daba pan de ayer y se lo vendía más barato. Y un buen día llegó el joven otra vez temprano a por el pan de ayer y la panadera había pensado, este hombre, este joven, pobrecillo, tiene cara de estudiante, posiblemente no tiene dinero. Yo cuando me pide el pan de ayer, al mismo precio le venderé un buen pan de hoy, untadito con mantequilla por dentro y todo eso. Y entonces, así se lo hizo. El pan de ayer le dio un pan con mantequilla por dentro, para que muy bueno. Y el hombre se fue, el joven se fue, y al cabo de hora y media volvió todo enfadado. Usted me ha dado un pan con mantequilla. Dice, ay, sí, claro, pero es que yo pensé que usted tenía hambre y no tenía dinero para comprar un buen pan. Yo pensé. Sí, y mi intención era que usted comiera bien. Dice, sí, pero yo soy arquitecto y uso la miga de pan para borrar las sombras que me quedan del paso de la mano. Y entonces la miga del pan duro me sirve, pero el pan con mantequilla me empastó el dibujo y lo he tenido que repetir. La buena intención de la mujer terminó por otro resultado totalmente distinto. Así fue, así fue. Entonces, bueno, esa es una historia, pero la intención no basta para que las cosas ocurran. Pero lo otro que hace falta para que las cosas ocurran está fuera de mi mano. Incluso las personas más poderosas del mundo, como puede ser el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, que es Estados Unidos, tienen una intención
tienen mucho poder y la mayor parte de las veces no consiguen lo que pretenden, o al menos lo que anuncian que pretenden, no lo consiguen. Podemos pensar en cualquier acción de Estados Unidos, yo que sé, sea una guerra, sea una decisión política, sea no sé qué. A medio plazo ya vemos que no lo han conseguido. Y tienen la intención y tienen más medios que nadie. Y sin embargo, no basta para que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Si no me prolongo mucho en el tiempo y si la cosa que quiero no es muy difícil, pues sí que va a salir. Si yo quiero apagar la luz, pues alargo la mano, la apago y eso sí que va a ocurrir. Pero si quiero restaurar la democracia en Afganistán, que parece que se fue allí a la guerra por la democracia, pues dudo mucho que se haya conseguido después de 20 años de guerra, ¿no? Y han intervenido no solo Estados Unidos, sino naciones muy poderosas, se supone que con esa intención y con muchos recursos, y no lo han conseguido. Entonces, no basta tampoco tener los medios para hacerlo. Yo tengo la intención, tengo los medios, y sin embargo no obtengo el resultado. Porque el futuro es siempre imprevisible y desde luego ajeno a nuestra intención. No se rige por nuestra intención. Y esto es algo que entra en contradicción con la teoría esta del secreto, del libro este, que es piensa y lo que pienses ocurrirá. Si tú deseas fuertemente algo, el universo, y se lo pides al universo, el universo acaba premiándote con él. Qué peligroso. Sí, es peligroso, pero además no es cierto. Porque si yo tengo la intención en no sé qué y tengo los medios y luego no me sale, pues tengo que pensar que los revolucionarios franceses eran los hipócritas. Tenían la intención y tenían los medios y derrotaron a la monarquía y no sé qué, y no consiguieron lo que pretendían. Entonces, no solo basta el pensamiento y no solo basta la conjunción del pensamiento con la acción disponiendo de los medios, sino que hay factores que no vamos a adelantar aquí de qué dependen, pero hay factores que están fuera de esos dos elementos, de la acción y de la intención, incluso de los medios, ¿no? El mundo afortunadamente es impredictible y por tanto el futuro siempre es inesperado. Si cuando nació mi hija creo que tiene 27 años, bueno, no había teléfonos móviles, celulares, y era impensable que a uno le llamaran por teléfono, le telefonearan a él. Claro. Se telefoneaba a un lugar, yo telefoneaba a la casa de Juan, que era donde estaba el teléfono, pero no podía telefonear a Juan, que a lo mejor no estaba en casa. Entonces, yo os aseguro que pese a ser un hombre bastante imaginativo, nunca pensé que eso ocurriera y que el móvil no solo me permitiera llamar a Juan, sino ver una película o saber cómo va la bolsa y comprar acciones y no sé qué. Y eso es un futuro no demasiado lejano con respecto al momento en que nació mi hija y desde luego era totalmente impensable, no solo por mí, sino por todo el entorno de personas por las que en alguna novela de ciencia ficción podía uno tener un aparatito donde tenía de todo, pero yo ni siquiera lo he visto en las películas de la época, más de ciencia ficción, más innovadoras, ¿no? Claro, claro. Y ahora estamos pensando que cualquier futuro es posible y muy probablemente nos encontraremos con un futuro inesperado, solo con que esperemos 10 años. Entonces, esa característica de que la transformación del sufí es consciente y se sabe hacia dónde va, pero no se sabe, porque es consciente de los pasos y se encamina hacia donde quiere ir, pero no sabe a dónde va a llegar. Y la conciencia de que no sé a dónde voy a llegar, porque sí que sé hacia dónde pongo el rumbo, porque sé a dónde quiero ir, esa conciencia me va a evitar la frustración. Y se puede elevar a esta parte sumamente espiritual, sumamente mística, en el entender que hay un destino mayor, el entender que hay una inteligencia mayor, el entender o el sentir o el vivir, que hay muchos otros factores más allá de mis propias decisiones. El factor más importante, sí, efectivamente, Edgar, así es. El factor más importante es tomar conciencia de que yo no soy un individuo,
que no soy nada separado de todo lo demás. Qué valioso. Y en el momento en que yo soy consciente de que no soy individuo, me doy cuenta de que cualquiera de mis intenciones o de mis acciones se apoya en una ilusión. La ilusión de que yo tengo voluntad y de que puedo hacer las cosas conforme yo quiero. Aquí me doy cuenta que doy un salto con respecto al razonamiento anterior y me paso al terreno de la mística, porque el místico sabe, no es que cree, es que sabe que él no es más que una chispa o una gota del océano. Qué bello. Y esa gota del océano no puede ni siquiera decidir evaporarse o no. Cae de la nube y acabará en el océano, bien sea directamente, bien sea a través de un río. Entonces, el océano es muchísimo más grande que yo y la intención de la gota es como una ilusión también. Indudablemente, en tanto que yo participo de la ilusión de ser un individuo, tengo intenciones y las intenciones las puedo elegir yo. Al menos esa es mi creencia. Ya. Pero es como si esta célula de mi, o este glóbulo blanco o rojo que circula por mis venas, o esta célula de mi epitelio, pensara que es un individuo independiente, que toma sus decisiones y que va hacia donde quiere. Cuando el que mueve mi mano no es la célula, ni siquiera el dedo. Este dedo también se puede creer independiente y que señala a quien quiere, pero no. Está conectado con todo. Es parte de un todo mayor, que desde luego determina lo que el dedo hace al final, ¿no? O lo que la célula hace. Entonces, el sufí, como consciente, porque lo sabe, porque lo ha experimentado, de que es una chispa divina o una gota del océano, es consciente de que su voluntad es extravío, porque él realmente no tiene voluntad. Ya. No tiene la capacidad de decidir, la uña de mi dedo meñique no tiene la capacidad de decidir hacia dónde se mueve la mano, y menos de decidir hacia dónde me muevo yo, por mucha ilusión que tenga de él, por mucho humo. Digamos que estamos hablando de elevándolo al rendirme a algo mayor, a algo superior, con esta humildad y entender que lo que tenemos es este presente y vivir la experiencia presente en el entendimiento que me voy que estoy en este océano, que puedo llegar a ser esa gota. La consciencia de que estoy en ese océano, de que puedo llegar a vivir, de que soy esa gota, me hace ser consciente también de que ni siquiera soy esa gota y ni siquiera dispongo de esto que yo creo que yo llamo mi vida. Porque realmente esto no se va a entender, pues quien lo viva le resonará. Yo no he nacido, no he durado y no voy a morir. Claro, esta parte eterna. Es como una película, el símil sería como una película. Entonces, en la película hay fotogramas. Y cuando veo la película parece que el protagonista va, sube, baja, no sé qué, y se muere, pero no se ha muerto. Solo tengo que mirar el fotograma de antes y lo vuelvo a ver vivo. La película está toda aquí. El protagonista no se ha muerto ni ha nacido, aunque la película nazca y se muera. Claro. Yo puedo volver a su nacimiento cuantas veces quiera, vuelvo al fotograma del nacimiento o me voy al fotograma de la muerte. Claro. Todo está presente. Quien ve pasar la película tiene la ilusión de que esa persona nace, pelea, se casa, no sé qué y muere. Pero es una ilusión de quien está viendo la película. En el rollo está todo junto. El nacimiento y la muerte están ahí eternamente. Y esta transformación, por ejemplo, pensando en esta transformación, porque habrá personas que nos estén viendo que digan, pero ¿de qué me están hablando? Hablan que no hay muerte y yo acabo de enterrar o acabo de vivir por un proceso de despedirme físicamente de un ser querido. Sí, por eso, en la medida en que pretendemos ir enseñando o mostrando el sufismo a los demás, hablamos desde otros presupuestos, porque
Esto, cuando se llega a este punto, hay algunas cosas que desaparecen. Desaparece el miedo. No hay ningún miedo, ni siquiera ante la muerte. La vida cobra un sentido pleno y además, por primera vez nos convertimos en humanos como algo, sin dejar de ser animales, pero de verdad trascendemos nuestra condición de animal, sin negarnos. Correcto. Entonces eso ocurre en ese momento y es cuando se alcanza ese estadio o esa consciencia, la felicidad es inevitable, pero no es esa felicidad de la risa y la sonrisa. Perdón que te interrumpa, pero quiero resaltar esto. La felicidad es inevitable. Sí, es inevitable. Y nos han hecho creer todo lo contrario. Sí. Pero Claro. resalto lo que dices, la felicidad es inevitable. Es inevitable. Incluso en los momentos más duros de pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Porque uno espera perder a sus padres, pero no espera perder a sus hijos. O sea, incluso en esos momentos más duros, la felicidad no es inevitable y acompaña al dolor. No es que no sea el dolor y el duelo, pero hay un trasfondo de felicidad que no se va jamás. Y desaparece el miedo, la felicidad es inevitable. Bueno, pues es una cosa interesante. Pero si yo me identifique... Lo que pasa es que eso no es lo que se busca. Eso es algo así como que sería un efecto colateral de esa consciencia de ser una gota del océano. La belleza inesperada que hay detrás de todos estos eventos. Sí. Pero, ¿qué tal si yo soy esta madre que ha perdido un hijo y digo, ¿en qué momento estas personas están diciendo de yo sentirme feliz o que haya una felicidad o esta belleza colateral detrás de esta terrible pérdida que estoy viviendo? Porque además estoy sumamente identificada con este dolor y estoy tan identificada que lo hago mío. Ya no me concibo sin este dolor, sino este cuerpo del dolor lo empiezo a integrar en mí de tal manera que lo convierto como en este brazo o en esta pierna mía, y cuidadito y te la quiero llevar de mí. Sí, bueno, es un proceso. Esta transformación a veces ocurre misteriosa y repentinamente, incluso a edades tempranas, no se sabe por qué en algunas personas, y en otras, pese a dedicar toda su vida a conseguirlo, no ocurre. Aunque es mucho más probable que ocurra entre quienes siguen algún camino más místico que no. Pero mientras esta consciencia de ser parte de lo mismo, todos, una parte insignificante e importantísima, porque somos, por decirlo de alguna manera, una chispa divina, Qué bello. Que nos diluiremos en la divinidad en la que somos, en la que ya estamos diluidos. Entonces, esa consciencia no se puede tener si no se ha experimentado. Entonces, cualquier cosa que podamos decir aquí no le va a servir a quien no ha experimentado eso. Lo único que le puede servir es saber que va acompañado de una felicidad inevitable y que es incompatible con el miedo, pero no porque uno supere el miedo no se supera, el miedo desaparece. Y no por la inconsciencia de los sufís, que somos inconscientes. Bueno, los sufís que han conseguido o que hemos conseguido esta consciencia. No somos inconscientes, no nos arriesgamos necesariamente, pero no tenemos miedo a la muerte. El miedo no existe. El miedo para nosotros no existe. Y eso es una gran transformación. No quiere decir que el miedo biológico no exista, que aparezca un tigre delante y yo no me asuste y ya Correcto. lo El no, sistema nervioso va a reaccionar, sí, que es una parte sí. reptiliana. Ese, ¿no? por supuesto que sí. Ese miedo existe, pero el otro no. El ¿Cómo? miedo de que me voy a morir, ¿no? Pues sí, me voy a morir, pues sí. Pero encantado, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ese miedo? ¿Cómo puedo identificar este miedo
biológico, este miedo que El me miedo cuida. biológico es presente. El otro miedo tiene que ver con el futuro. Yo no tengo miedo a lo que ocurre, sino a lo que ocurrirá. Cuando yo tengo miedo a la muerte, obviamente estoy vivo. Claro. Entonces, tengo miedo a una cosa futura, o tengo miedo a arruinarme, es porque no estoy arruinado. O tengo miedo a perder el trabajo, es porque tengo trabajo. Entonces, ese miedo al futuro no lo tiene un sufí. Y tomando este ejemplo Bueno, de un sufí lo puede tener, porque el sufismo es un camino, pero a partir de determinado punto del camino ya no lo tiene. lo trasciendes. Sí, desaparece, porque el futuro será como será, pero bueno, yo no tengo miedo al futuro. Correcto. Y en el presente hay Será cosas que como será. efectivamente me pueden producir ese miedo que tiene que ver con mis instintos, ¿no? El instinto de supervivencia me hace temer cuando aparece un león. Y cuando yo integro la transformación, por ejemplo, incluyendo que en la muerte es un proceso de transformación, pero a fin de cuentas es como un regresar a un donde ya estoy, hacia esta parte elevada divina, pues deja de tener esa gran carga que tal vez he aprendido de la muerte, y entonces se transforma. También eso se transforma en mí. Claro, sí, cuando la conciencia... Realmente hay un tema interesante que yo creo que casi cualquier persona que ha reflexionado sobre ello percibe, y es que el mundo en el que yo vivo está en mi interior. El Edgar con el que yo estoy hablando no está fuera, es la imagen de Edgar que mis ojos, mi cerebro, mis oídos me están proporcionando. Y esa imagen que yo tengo de ti es con la que yo hablo. Ya. Si yo cambio esa imagen de ti y empiezo a verte como un hombre malvado, yo estaré hablando con otro. Porque yo no hablo contigo, hablo con la imagen que tengo de ti. Y si tengo otra imagen, estoy hablando con otra persona. Tú no has cambiado, pero mi imagen de ti sí, por lo tanto yo estoy hablando con otro. Porque en ningún momento hablo contigo, siempre hablo con la imagen que tengo de ti. ¡Qué profundo! ¡Qué fuerte! Y esa parte, digamos, ese Edgar que tú estás percibiendo, digámoslo así, ¿puede transformarse también? Claro. Hay un factor importante. No estoy diciendo lo que dicen de que creamos el mundo al percibirlo. No estoy diciendo eso. Porque crearíamos mundos muy bonitos y además incompatibles los de unos con los de otros, ¿no? Muy probable. Yo crearía un mundo donde siempre gana el Barcelona y el otro crearía un mundo donde siempre gana el Atlético de Madrid. Y entonces no puede ser, porque a veces compiten uno con otro, no puede ser que ganen los dos. Bueno, pues entonces no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a partir de una información que indudablemente perciben mis sentidos, yo construyo a Edgar. Y esa construcción de Edgar tiene una parte importante, la más importante para mí, que sí que puedo controlar, dirigir, orientar, revisar. Que llevas una ropa blanca o clara, eso va a ser más difícil de cambiar. Pero que eres un hombre amable, desagradable, que detrás tienes una oscura intención, que no sé qué, eso sí que lo estoy... Y es lo más importante para mí. Lo más importante no es la ropa que llevas, ¿no? Sino qué sentimientos te animan, qué motivos tienes, qué estás haciendo aquí conmigo. Todo eso no lo perciben mis sentidos. ¿Qué es lo que lo percibe? Lo construyo, lo interpreto, lo deduzco, pero básicamente lo construyo, ¿no? Y entonces puedo ser consciente de lo que construyo y ver en qué me baso para construirlo, incluso ver que puedo hacer otra construcción de ti, ¿no? Por lo tanto, tengo la libertad de elegir con qué Edgar me voy a relacionar. Es una una joya. De las cosas divertidas que sabemos los sufís es que cuando elijo relacionarme con otro Edgar, ese otro Edgar se comporta de otra manera. Sin lugar a duda. Si yo me comporto con usted como si estuviera tratando con un estafador, usted
usted se comportará o tú te comportarás de una manera. Pero si yo me comporto contigo como si tú quisieras mi bien, tú te comportarás de otra manera. Entonces, esa decisión sobre con qué Edgar me relaciono suele tener como efecto que Edgar empieza a comportarse de otra forma. Y me imagino... No, ¿sí? perdón. No, perdón, sigue. No, te escuchamos. No, te escuchamos. No, que me imagino que cuando realmente integro o tomo conciencia de que así como yo soy parte de un todo mayor, soy parte de este mismo océano, el otro también forma parte de esa misma fuente o todo mayor que yo, ¿no? Y de esa manera pues, abro el camino a la aceptación del otro también, ¿no? Como tú decías, independientemente de que sea aprobación, sí aceptación, porque el otro, al igual que yo, formamos parte de lo mismo, ¿no? Sin duda. No solo, evidentemente forma parte de lo mismo, pero no solo forma parte de lo mismo, sino que es lo mismo que soy yo. Exacto. Aunque en este momento, aquí, ahora, en esta ilusión en la que estamos, parezcamos ser partes diferentes. Entonces, y yo creo que ya con esto lo dejaremos por hoy, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Por supuesto, ya Cronos nos está volviendo a marcar el límite, pero me gustaría rápidamente, justamente para lo que nos estabas diciendo antes de despedirnos de la audiencia, cuando nos estamos viniendo a España tomando esta decisión del cambio, justo llegó porque creo en las causalidades, más que las casualidades, y justo me llega un cuento o una historia, yo la modifico un poco para integrarla más hacia mí, y lo resumo en que está una chica, una mesera, en un restaurante, y llega una persona que se va a cambiar de pueblo, y entonces le dice a la mesera: oiga, usted que se ve que tiene mucho tiempo por acá, que no sé qué tanto, ¿cómo es la gente en ese pueblo al que voy? Y la mesera le dice: ¿cómo es la gente del pueblo del que usted viene? Antes de que le conteste. No, pues fíjese que es una gente abusiva, es terrible, es muy mala, me ha pasado esto, por eso quiero el cambio. ¿Qué cree? Pues es probable que en este pueblo la gente es la misma, es la misma. Pasa, se va, comenzar, y llega otro con la misma inquietud. Y parece ser que esta mesera tenía algo especial que enseñar, porque le preguntan lo mismo y le dice nuevamente: ¿de dónde usted viene? ¿Cómo era la gente? No, pues todos nos apoyábamos mucho, nos queríamos mucho, formamos grandes amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en ese pueblo va a encontrar esos grandes amigos, pues muy bien. Y no sé si encaja un poco, pero sí, cuando lo estabas diciendo, me vino ese momento de nosotros en este cambio, y creo que ha sido una parte interesante de nuestra vida. Pues muchas gracias nuevamente, agradecemos que nos hayas acompañado un día más. Gracias, Abu Fran, por tu tiempo. A vosotros. Y te dejamos, Rayo, que nos puedas despedir. Pues nada, si pudieras, Abu Fran, si pudieras compartirnos algún pequeño ejercicio, algo que podamos ir aplicando para ir... sí, pues... lo voy a hacer. Y también quiero agradecer públicamente la tarea de Rayo, que no se ve, pero no se ve directamente, pero se ocupa de las luces, de la imagen, de la grabación, del sonido. Toda la producción. Sí, sin él no sería esto posible. Gracias, Rayo. Gracias, Abu Fran. Gracias. Y bueno, os propongo la otra parte complementaria al ejercicio de vigila tus pasos, y tiene una vigilancia mucho más corta. ¿Cómo se hace este ejercicio?
Pues justo cuando despertamos, que todavía tenemos la cabeza en la almohada y antes siquiera de abrir los ojos, yo repaso y digo, ¿qué hay importante para mí este día que empieza? ¿Qué voy a hacer en este día que es importante para mí? Lo pienso y ya me levanto. Aunque parezca mentira, eso va a dirigir mi día hacia lo importante. Maravilloso. Sí, Muchísimas gracias, Fran. Nuevamente me despido. Namaste. Veo la luz que hay en ti. Muchas gracias, Rayo. Gracias. Buenas noches.